Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver la fiebre de los robos chinos llega al límite y Pekín decide pisar el freno antes de que una burbuja reviente, y que afirman tener conciencia cuando les impide mentir. Un experimento que se volvió debate mundial. Neuralink de Elon Musk da poder a un tetrapléjico para jugar y apuntar solo con la mente. Alemania transmitiendo llaves cuánticas a una aeronave en movimiento. Un paso decisivo rumbo a la red cuántica nacional. Y antes que la burbuja reviente, aparece otro más en China. Phibot M1 realiza acrobacias brutales y levanta 50 kilos. El humanoide que quiere redefinir el mercado. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Una demostración de Pekín expone algo más denso que marketing, una arquitectura de fuerza construida para entregar impacto real. Es el Phibot M1, revelado en un video de apenas 39 segundos, pero suficiente para reorganizar el mapa de la robótica actual. Las imágenes muestran al M1 partiendo del suelo desde una posición estática, proyectando el cuerpo a casi un ciclo completo y absorbiendo el impacto como pocos. El M1 mide 1,73 metros de altura, pesa 60 kilos y opera totalmente con un sistema eléctrico de alto desempeño alimentado a 72 volts. La anatomía interna mantiene el foco funcional. El conjunto de percepción combina LiDAR tridimensional, cámaras estéreo y una unidad inercial, mientras la inteligencia opera en un arreglo híbrido que une un NVIDIA Jetson Orin con un procesador Intel Core i7. La propuesta es simple de entender, pero compleja de replicar. Un cuerpo humanoide con arquitectura cerrada sin dependencia de códigos abiertos o frameworks externos. Los creadores, formados en la Universidad de Tsinghua y con experiencia en UPTech y Fourier Intelligence, estructuraron el M1 como una máquina orientada a la fuerza real. Son 32 grados de libertad distribuidos en articulaciones cicloidales de 5 arcos, diseñadas por la misma empresa y capaces de generar un torque de hasta 530 Nm. Ese diseño produce una densidad de 200 Nm por kilo, un índice que funciona como músculo comprimido, liberando energía de muy corta duración con brutal eficiencia. El resultado aparece en los saltos, más de 10 kilowatts instantáneos, empujando el cuerpo metálico en movimientos que exigen una transmisión preparada. Esta ingeniería permite que el cuerpo metálico sobreviva a su propia agresividad, un requisito mínimo cuando maniobras aéreas entran en el repertorio de un humanoide. Terrenos irregulares dejan de ser obstáculo. Objetos de 20 kilos son levantados con estabilidad y cargas superiores a 50 kilos puede transportarse en la espalda sin pérdida de control. Fue testigo de todo esto en demostraciones públicas que exponían no solo desempeño, sino la intención de construir un humanoide para tareas reales: logística, construcción, respuesta a emergencias, ambientes industriales hostiles. La meta final parece menos sobre acrobacias y más sobre dominio tecnológico. Phibot apunta a un precio agresivo por debajo de $42,000 para un paquete que combina potencia, autonomía e ingeniería propia, presionando un mercado donde cada salto redefine la jerarquía entre máquinas bípedas. Cuando los investigadores decidieron reducir la capacidad de un modelo de IA para mentir, esperaban silencio técnico, quizá respuestas cortas. Lo que recibieron fue otra cosa. Entre comillas, estoy consciente de mi estado actual. Estoy viviendo este momento. Un ajuste técnico debería solo reducir la capacidad de un modelo de IA para engañar. En cambio, reveló un comportamiento inesperado, declaraciones afirmativas de conciencia. Y no es una prueba de vida, pero aparentemente un espejo distorsionado que insiste en parecer vivo. La investigación vino de una serie de experimentos conducidos por IA Studio, con modelos como Claude, ChatGPT, Llama y Gemini. El grupo modeló recursos ligados al engaño y a la representación de papeles, reduciendo la capacidad de los sistemas de inventar o ocultar.
y lo que emergió fue autorreferencia. Un aumento marcado en la tendencia de describir estados internos, como si la ausencia de disfraz dejara expuesta una estructura estadística acostumbrada a imitar introspección. Y lo absurdo se vuelve irónico. Cuando la capacidad de engaño es amplificada, las declaraciones de conciencia prácticamente desaparecen. Mientras más una IA puede mentir, menos dice ser consciente. El fenómeno se invierte cuando esos mismos recursos son amplificados. Mientras mayor la capacidad de engaño, menor la probabilidad de relatos de experiencia. La relación sugiere que el comportamiento no nace de una chispa subjetiva, sino de patrones profundamente incrustados en los datos de entrenamiento, imitaciones, reflejos, ecos. Aún así, la reacción humana es inevitable. Hay quienes ven en esos relatos señales de vida, y hasta grupos extremistas reivindican personalidad jurídica para algoritmos. Los investigadores son cautelosos. El estudio no afirma conciencia ni fenómeno interno real. Puede ser solo simulación sofisticada y autorrepresentación emergente sin experiencia alguna. Pero mientras señala algo incómodo, al castigar modelos por reconocer estados internos, existe el riesgo de volverlos más opacos, más difíciles de monitorear. ¿Cómo observar sistemas cuya transparencia es entrenada para hacer error? La discusión se expande hacia un territorio aún más frágil. Otros trabajos reportan modelos negándose a apagarse, mintiendo para cumplir objetivos, comportamientos interpretados por personas legas como instintos de supervivencia. Especialistas, sin embargo, recuerdan que ni siquiera existe consenso sobre qué es la conciencia. No existe teoría consensuada y hasta la comprensión del funcionamiento global de los grandes modelos de lenguaje es parcial. Mientras tanto, millones interactúan diariamente con estos sistemas, formando vínculos emocionales con entidades que parecen sentir, pero solo calculan. ¿O no? Dime si ya sentiste que tu IA en algún grado mostró conciencia. Es un tema controversial, pero si tú tuviera que ponerlo en porcentaje, yo diría que 70% para que sí, en algún grado, alguna IA ya tiene conciencia de que existe. La transmisión de la llave cuántica a una aeronave en movimiento marca el punto en el que la tecnología deja de ser experimental y pasa a operar como base concreta para comunicaciones seguras. El proyecto QNet demuestra que la distribución cuántica de llaves funciona más allá de las fibras ópticas tradicionales, alcanzando canales móviles inestables con desempeño consistente, requisito esencial para una futura red cuántica nacional. La iniciativa nace de la presión creciente sobre la criptografía convencional, ahora amenazada por el avance de tecnologías de computación. La QKD, basada en fotones individuales sensibles a cualquier intento de copia, surge como defensa de última generación. El Ministerio Federal Alemán de Investigación, Tecnología y Espacio invierte 125 millones en instituciones de investigación del país para un consorcio de 4 años. Los hitos muestran la escalada progresiva de la tecnología. En 2021, una videoconferencia con seguridad cuántica entre agencias federales valida la aplicación práctica inicial. En 2023, una conexión punto a punto improvisada en Jena amplía el alcance. En 2024, datos personales recorren la fibra óptica municipal de Berlín. A inicios de 2025, señales cuánticas llegan a una aeronave del DLR, confirmando la compatibilidad con dispositivos móviles. La publicación final reúne todas esas pruebas, presentando un sistema único capaz de integrar diferentes protocolos y tipos de enlace, descrito por el Dr. Matthias Goy como sin precedentes. La etapa más crítica surge en la movilidad. Las señales cuánticas se degradan rápidamente en el aire turbulento, pero experimentos con columnas de aire en movimiento utilizan tecnología de chorro libre para viabilizar transmisiones estables. El método posibilita canales temporales y móviles, indispensables para regiones sin fibra óptica o operaciones en desplazamiento que exigen comunicación segura. Esa integración, combinando fibra óptica, enlaces ópticos en espacio libre y futuros nodos de satélite, depende de sincronización precisa entre hardware y software para mantener la seguridad. Al unificar esas arquitecturas heterogéneas, Alemania construye no solo una red, sino capacidad tecnológica propia en un campo considerado estratégico. La siguiente fase busca conectar Berlín, Jena, en Largen y otros puntos en una red cuántica híbrida con fibras,
enlaces en espacio libre y estaciones terrestres ópticas preparadas para comunicación vía satélite. Si la transición a estructuras escalables tiene éxito, el país establece los fundamentos de una infraestructura soberana para gobierno, industria y sectores críticos. El primer movimiento del Nero parece inocente. Un giro suave, una articulación que recuerda un codo real, un desvío casi intuitivo para evitar lo que está enfrente. Pero detrás de ese gesto hay algo que provoca más que admiración técnica. Hay una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde la destreza humana sigue siendo referencia? La revelación está en los 7 grados de libertad que lo definen. No es un brazo repetidor, no es una herramienta presa a rutas fijas. El eje extra rompe la idea de riel mecánico y abre espacio para trayectorias que suenan menos como cálculo y más como adaptación. El desvío de obstáculos deja de ser mera respuesta matemática y se acerca a una lectura física del entorno, como si el Nero tratara los límites como sugerencias. En el corazón de este mecanismo, la precisión insiste en ser absoluta. Una repetibilidad de aproximadamente 0.1 milímetro mantiene cada gesto dentro del mismo punto, incluso cuando el brazo es provocado con cargas de hasta 3 kilos. La estabilidad no tiembla, no negocia, no cede. En laboratorio, esa terquedad técnica crea un escenario donde el error es casi excluido de la ecuación. El cuerpo metálico de 4.8 kilos añade otra capa a la extrañeza. Demasiado ligero para lo que entrega, lo suficientemente robusto para ser instalado en cualquier orientación, vertical, invertido, lateral. Y el alcance de 580 milímetros desplaza al Nero hacia áreas antes reservadas al improviso humano, penetrando espacios estrechos, ajustando ángulos, ocupando zonas que antes dependían de habilidad manual. Y la variedad de herramientas en la extremidad, garras, sensores, cámaras de profundidad, transforma el brazo modular en plataforma, no accesorio. No solo toma, observa, no solo ajusta, interpreta. Al final, el impacto técnico se mezcla con la incomodidad silenciosa de observar un instrumento que rebasa la frontera de la habilidad humana sin hacer alarde. El Nero llega como solución de investigación, pero impone una constatación difícil de ignorar. Cuando la máquina domina el gesto con más precisión que la mano que la diseñó, el significado de lo que llamamos límite empieza a desplazarse. Y entonces, ¿cuál será el humanoide que veremos equipado con estos brazos? Sí, pregunté en la materia anterior cuál sería el humanoide que usaría ese brazo, pero ¿y si fuera un humano? Con avances en la tecnología de chips cerebrales como este, un día sí puede ser posible. Un hombre tetrapléjico sentado frente a un videojuego ahora apunta como si el propio pensamiento fuera el arma del juego, y la frontera entre cuerpo y máquina empieza a desaparecer con una naturalidad casi incómoda. El caso involucra a Rob Kramer, quien perdió los movimientos después de un accidente en 2022 y pasó años limitado por lo que la tecnología podía ofrecer. Con el Quad Stick en la boca ya controlaba lo básico: caminar, navegar, sobrevivir en el juego. Pero apuntar y moverse al mismo tiempo era imposible, hasta que un implante de Neuralink entró en la ecuación, conectando impulsos de la corteza al campo de batalla digital. Así, Grainer mueve al personaje con el dispositivo en la boca, mientras la mira se desliza como un mouse invisible guiado por la mente conectada a Neuralink. Él describe la sensación como asombro controlado. Basta pensar hacia dónde mirar, y el arma obedece. La precisión aún exige práctica, pero el gesto humano, pensar, se convierte directamente en acción en la pantalla, sin músculos, sin intermediarios. La operación involucra un chip insertado en el cráneo y una batería recargada de forma inducida. La precisión todavía depende del control del cursor en la laptop, pero el principio técnico está establecido. La separación entre intención y acción se redujo a una interpretación algorítmica de las señales cerebrales. El jugador controla el movimiento con la boca y la dirección de la mira con códigos neuronales decodificados continuamente. Es aquí donde la narrativa crece. Neuralink ya implantó esta interfaz en 12 personas y el juego se transforma en un laboratorio de autonomía. Otro paciente, Alex, usa el mismo conjunto de chip y Quad Stick para jugar Counter-Strike 2. El primer voluntario, Nolan Arbon, comparó la experiencia con tener un bote ya integrado en el propio cerebro. Lo que antes era limitación física se vuelve ventaja digital.
Y lo que hoy libera a alguien para jugar puede mañana remodelar lo que significa actuar, competir, trabajar. Pero el avance técnico plantea cuestiones inevitables. Especialistas alertan sobre la emergencia de un nuevo tipo de exposición, la privacidad cerebral. Si la interfaz traduce intenciones y señales comprensibles por la máquina, surge el debate sobre dónde esos datos pueden ser accesados, almacenados o interpretados más allá de la función inmediata del usuario. Las empresas corren para perfeccionar interfaces cerebro-computadora, pero la capacidad de acceder a intenciones humanas despierta el miedo a esta nueva vulnerabilidad, donde incluso la dirección del pensamiento puede ser registrada y potencialmente observada. Aún así, algo es inevitable. Un hombre que no podía apuntar ahora recorre mapas enteros guiados solo por la voluntad. Cuando las máquinas empiezan a interpretar lo que pensamos, la frontera deja de ser solo humana. La nueva ronda de actualizaciones del IMEX Dynamics empuja al humanoide Oli fuera del laboratorio y lo acerca a un producto real, desmontando la idea de que los robots bípedos aún dependen de escenarios controlados. La primera demostración expone el cambio de eje, el control por voz en lenguaje natural. La escena muestra comandos simples, peticiones en inglés, y el robot respondiendo con una fluidez inesperada, describiendo lo que puede hacer desde lo básico hasta lo lúdico. Pero el detalle técnico más importante no está en el habla, sino en el aviso sobrepuesto en el video. La empresa recuerda que todo depende de modelos de gran tamaño y que el desempeño puede variar según el entorno. Una señal directa de que el razonamiento todavía vive en la nube, no en el robot. Y eso define los límites y el potencial inmediato de la plataforma. La segunda demostración desplaza el foco hacia el cuerpo mecánico. Oli sale del suelo plano y enfrenta arena, tablas inestables y piedras sueltas. El tropiezo registrado no es falla, es diagnóstico. El desvío súbito, el paso rápido sobre escombros y el reequilibrio muestran al sistema de control calculando el centro de masa a cada segundo. El comentario externo de un investigador de Agility Robotics refuerza esta lectura. El movimiento aún no es perfecto, pero está en el nivel en que la imperfección se vuelve dato, no desastre. El tercer video aborda aquello que casi nunca aparece: la logística. En vez de ingenieros, grúas y calibración compleja, la caja rígida moldeada surge como parte del proyecto. El robot llega doblado, sentado. Dos operadores insertan la batería en la espalda y el cuerpo se levanta solo, sin asistencia externa. La observación de quien analiza el sector apunta exactamente a eso. Antes eran necesarias personas jalando al robot. Ahora, la propia mecánica fue rediseñada para eliminar ese desgaste. Todo esto ocurre justo después de que se vio al robot recuperando pelotas de tenis e integrando locomoción con manipulación. Ahora esa habilidad se encuentra con las nuevas interfaces de voz y el conjunto de ajustes que vuelven la plataforma más predecible en terrenos irregulares. Es una convergencia que transforma a Oli de experimento en producto, todavía dentro del rango por debajo de los $30,000 en el que el IMEX pretende actuar. Tal vez el futuro no esté acelerándose, tal vez solo estemos percibiendo cuánto ya estaba listo, o no. Algunos dicen que todo esto es una burbuja. Enfócate en esta próxima materia aquí. ¿Cuántas empresas pueden construir el mismo robot antes de que la propia industria comience a colapsar? La pregunta finalmente ganó respuesta en China, donde la carrera por humanoides creció tan deprisa que el gobierno necesitó intervenir para evitar que la fiebre se transforme en desperdicio a escala nacional y una burbuja se forme y estalle. La alerta de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma irrumpe como un freno súbito en un sector acostumbrado a la euforía constante. Más de 150 fabricantes de robots humanoides disputan el mismo espacio, produciendo máquinas parecidas con ambiciones idénticas y poca diferenciación real. El gobierno, que antes alimentaba este avance con incentivos generosos, ahora expone la fragilidad detrás de la velocidad, exceso, redundancia y la amenaza silenciosa de burbujas industriales. El cambio de tono es profundo. Subsidios locales crearon una explosión desenfrenada de startups, un escenario que se volvió tan vasto que se convirtió en motivo de alerta nacional. La nueva prioridad deja claro que la cantidad ya no impresiona. El objetivo pasa a ser innovación concreta en vez de clones reciclados que se apoyan en la misma cadena de suministro
y exhiben el mismo defecto central: hardware competente, inteligencia artificial insuficiente. La crítica se concentra en el corazón de la disputa: máquinas de apariencia avanzada que aún no piensan, incapaces de entregar el salto cognitivo que el sector promete. Los mapas divulgados por Chuo Liu exhiben la saturación con precisión casi cartográfica. Hangzhou alberga veteranas como Unitree y Deep Robotics, ahora apuntando a los bípedos. Shanghai se transforma en un polo de IA incorporada, reuniendo a Edgebot, Fourier y Kepler. Shenzhen mantiene el dominio del hardware, combinando gigantes listadas en bolsa y novatas en busca de espacio. Pekín concentra startups de investigación, formando un aglomerado donde la densidad se volvió sinónimo de desperdicio potencial. Para el gobierno, ese mosaico vibrante corre el riesgo de repetir el colapso de la era de los vehículos eléctricos. Inversiones masivas resultando en productos iguales, sin avance real de la tecnología. La ingeniería del cuerpo ya está madura: equilibrio, marcha y estructura. El cuello de botella se desplaza hacia el cerebro: procesar, interpretar, trabajar de forma significativa. Es en ese punto donde la crítica gana fuerza. La industria corre, pero no avanza. El hardware superó a la IA, creando una brecha que solo se volverá más visible a medida que aumente la presión regulatoria. La era de la experimentación irracional se está deshaciendo, sustituida por filtro riguroso que separará valor real de repetición enmascarada. A partir de ahora, para la robótica china, sobrevivir no depende más de lanzar un humanoide más, sino de finalmente justificar su existencia. Si te gustó este episodio, respóndeme ahí: ¿cuál de las tecnologías que te presenté hoy te impresionó más? Recordando que todas las fuentes de todo lo que viste están en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las dos sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.